Somos estudiantes de Medicina de la Universidad de Oriente y hoy venimos a hablarles sobre epitelio de revestimiento. Al hablar de epitelio de revestimiento, tenemos que tener claro que el epitelio es un tejido compuesto por células adyacentes, sin sustancias intercelulares que las separen, e incluyen todas las membranas compuestas por células que recubren el exterior del organismo y las superficies internas. En la superficie del organismo, el epitelio constituye la epidermis. Recubre también las grandes cavidades del organismo como las pulmonares, la cavidad cardíaca y el abdomen, donde se denominan mesotelios. Además, recubre la superficie interna de los vasos sanguíneos y linfáticos, donde lleva el nombre de endotelio. Origen embriológico. Durante el desarrollo embrionario, los epitelios que recubren las superficies derivan de las tres capas germinativas embrionarias. Recordemos, ectodermo, mesodermo y endodermo. En el endodermo encontramos el epitelio superficial de la piel o epidermis, los epitelios sensoriales, como lo es la mucosa nasal y bucal, la córnea, glándulas de la piel y glándulas mamarias. En la otra capa, mesodermo, recubrimiento de los sistemas reproductores masculinos y femeninos, recubrimiento endotelial del sistema circulatorio, túbulos uriníferos de riñones. Y por último tenemos en el endodermo, epitelio del tracto digestivo, epitelio de aparato respiratorio, hígado y páncreas. Entre sus funciones tenemos, sobre la superficie libre, el epitelio protege contra el daño mecánico, la entrada de microorganismos y la pérdida de agua por evaporación. Transporte transcelular de moléculas a través de las capas epiteliales. Se relaciona con la sensibilidad, por tener terminaciones nerviosas sensitivas. Sobre las superficies internas, en la mayoría de los casos, su función es de absorción o secreción, pero en algunos sitios sobreactúa como barrera. Poseen selectividad, puesto que la membrana epitelial actúa como una barrera selectiva entre el exterior y el tejido conectivo. Tienen función endocrina y exocrina a través de las glándulas. Un ejemplo perfecto puede ser la tiroides. También poseen intercambio de información. Al hablar sobre el tejido epitelial, es importante conocer su irrigación, su inervación y la renovación de sus células. La irrigación del epitelio es avascular, pero todos los epitelios crecen sobre un tejido conectivo subyacente rico en vasos, del que los separa una capa extracelular de sostén, la membrana basal. En la inervación del epitelio, el tejido epitelial no se halla inervado, a excepción de aquellos que se encuentran especializados para la percepción sensorial y su transmisión al sistema nervioso central, epitelio olfatorio, células ciliadas del oído interno, retina, entre otros. En la renovación de las células epiteliales se renuevan por mitosis, y en los epitelios estratificados la mitosis se da desde las células basales que se diferencian y ascienden hasta tener una superficie apical. La tasa de renovación en los tejidos epiteliales depende del tejido en cuestión, de su uso y desgaste. Las células de los tejidos epiteliales son renovados a lo largo de la vida, con un alto índice de recambio, relacionado estrechamente con la función y localización del epitelio. El tiempo de renovación es constante para un tejido epitelial determinado. En algunos casos, lesiones o enfermedades pueden aumentar o disminuir el índice de renovación del epitelio. Un ejemplo claro es que la epidermis tiene una renovación de 28 días, en cambio el intestino delgado de 4 a 6 días. El epitelio lo podemos clasificar según su forma y según sus capas. Según su forma puede ser plano, cilíndrico o cúbico, y según sus capas puede ser simple, estratificado o transicional. Según su forma puede ser plano. Está formada por células planas con mucho menos altura que anchura y un núcleo aplanado. Aquí observamos una imagen por microscopía óptica, donde se pueden observar células planas endoteliales y mesoteliales.
Estas células planas con mucho menos altura que anchura y un núcleo planado. También podemos encontrar un epitelio cúbico, formada por células cúbicas con igual porción en altura y anchura y un núcleo redondeado. Visualizamos una imagen por microscopía óptica del epitelio cúbico, células cúbicas con igual proporción en altura y anchura y un núcleo redondo. Por último, en la clasificación, según su forma, tenemos el epitelio cilíndrico. Está formada por células columnares, con altura mucho mayor que la anchura y un núcleo ovoide. A la izquierda observamos una imagen por microscopía óptica del corte transversal de un epitelio cilíndrico y a la derecha una imagen por microscopía electrónica del corte transversal de un epitelio cilíndrico. Estas células columnares con altura mucho mayor que la anchura y un núcleo ovoide. En la clasificación, según sus capas, encontramos el epitelio plano simple. Vistas de perfil, las células suelen adoptar una forma más delgada en los extremos que en el centro, donde se encuentra el núcleo. En estos cortes, en pocas células se encuentra el núcleo, ya que en su mayoría es citoplasma que lo rodea. Este epitelio lo podemos encontrar en la capa parietal de la cápsula de Bowman, de los riñones. Recubre los alvéolos pulmonares, componen el asa de Henle y forma el recubrimiento endotelial de vasos sanguíneos y linfáticos, además del mesotelio de las cavidades pleural y peritoneal. Encontramos una microscopía óptica del epitelio plano simple de un vaso sanguíneo. El epitelio cúbico simple, visto en un corte transversal, la capa de células son casi cuadradas, el núcleo es esférico y está ubicado en el centro. Lo podemos encontrar en los canalículos secretores de muchas glándulas, en los folículos de la glándula tiroides, en los túbulos renales y en la superficie del ovario. Tenemos una imagen de microscopía óptica de un tubo colector del riñón. En cambio, el epitelio cilíndrico simple en cortes horizontales se observan como prismas hexagonales y en los cortes perpendiculares a la superficie los contornos rectangulares pueden ser altos y estrechos, en forma de columnas. Presentan núcleos ovalados situados en la base y a un mismo nivel. Este tipo de epitelios se encuentran en conductos glandulares, vesícula biliar, revestimiento desde el cardias al ano, útero y oviductos, conducto eferente testicular y bronquios pequeños. Obtenemos una imagen de microscopía óptica del epitelio de la vesícula biliar. Otra división en la clasificación según las capas tenemos el epitelio estratificado. Está formada por una capa de células, las cuales están ordenadas con varias líneas de núcleo. Estas se dividen en estratificado plano, estratificado cúbico y estratificado cilíndrico. Epitelio estratificado plano. El número de estratos celulares es muy variado, pero por lo general la capa de epitelio es gruesa. La capa más cercana a la membrana basal se compone de células cúbicas altas o cilíndricas en una hilera definida. Después siguen varias capas poliédricas irregulares. A medida que las células se acercan a la superficie, se achatan paralelamente a esta, hasta hacerse escamosas. Estas células planas externas confieren el nombre de epitelio plano estratificado. Es el epitelio protector más importante, forma la epidermis y recubre también las fauces y el esófago. En la superficie expuesta pierde el núcleo y el citoplasma, es reemplazado por queratina, por lo que las células se secan y se tornan escamosas. En consecuencia se denomina epitelio plano estratificado queratinizado, al que corresponde al epidermis. Y el epitelio plano estratificado no queratinizado, localizado en el cuerpo como recubrimiento de boca, epiglotis, esófago, pliegues vocales y vagina, puesto que las células superficiales no pierden el núcleo. Aquí están observando una imagen del microscopio óptico del epitelio plano estratificado queratinizado.
En cambio, notemos la diferencia en una imagen del epitelio plano estratificado no queratinizado, también de microscopio óptico. En cambio, el epitelio estratificado cúbico consta de dos capas de células cúbicas, siendo las más superficiales de menor tamaño. Solo se encuentran en los conductos de glándulas sudoríparas. Tenemos una imagen de epitelio cúbico estratificado de microscopio óptico. Por último, el epitelio estratificado cilíndrico tiene funciones de protección y es poco frecuente. Se localiza en pequeñas zonas de la faringe, en algunas partes de la uretra masculina y en algunos de los conductos excretores mayores y en la conjuntiva ocular. Normalmente, la capa basal se compone de células bajas, de forma poliédrica regular, y solo las células superficiales son cilíndricas. Imagen de epitelio cilíndrico estratificado de microscopía óptica. Por último, en la clasificación del epitelio tenemos el epitelio de transición. Es el conjunto de células epiteliales que cubren la superficie interna de los conductos urinarios, de los cálices renales a la uretra. Antes se creían que eran de transición, porque permitía el paso paulatino del recubrimiento de la vía urinaria de un epitelio plano estratificado a uno cilíndrico simple. Sin embargo, los avances en la histología permitieron confirmar que se trata de un tipo de epitelio muy especializado y polimórfico, cuyas características varían en el mismo individuo, dependiendo de su ubicación, estado del órgano, si está vacío o lleno, y su función. Aquí observamos una imagen de microscopio óptico de un epitelio transicional. Ahora hablaremos sobre la especialización de las células, específicamente la polaridad celular. Se refiere a las diferencias espaciales en la forma, estructura y función de las células. Casi todos los tipos de células presentan algún tipo de polaridad, lo que les permite llevar a cabo funciones especializadas. Dominios. Las células polarizadas poseen dominios de forma y funciones distintas que pueden tener modificaciones y especializaciones de la superficie relacionada con sus funciones propias. Tenemos un dominio apical, dominio lateral y dominio basal. El dominio apical representa la superficie libre de las células epiteliales. Incluye las microvellosidades, estereocilios, cilios y flagelos. Como vemos en la imagen, ubicada en la parte inferior, señalada con la flecha azul. El dominio lateral también es llamado dominio basolateral. Incluyen la superficie basal y lateral de una membrana celular. Posee distintos complejos de unión como lo son las uniones ocluyentes, uniones de fijación y uniones comunicantes. Ubiquémonos en la flecha amarilla. Por último tenemos el dominio basal. Se halla en contacto con la membrana basal. Incluye en la lámina basal plegamientos de la membrana plasmática y hemidesmosomas. Lo podemos observar en la flechita verde. Aquí podemos observar una imagen esquemática de las especializaciones de los diferentes dominios de membrana en una célula epitelial. Dominio apical. Es la parte de la superficie de la membrana celular que está abierta hacia la luz del conducto, revestido por el tejido. Es la región por donde son secretados y absorbidos los productos que se vierten a la luz del conducto. Recordemos que estas contienen las microvellosidades, las cuales son prolongaciones digitiformes pequeñas y delgadas de la superficie apical de la célula, formada por evaginaciones tubulares de la membrana plasmática apical, con un núcleo del citoplasma que contiene filamentos de actina. Estos se fijan a la membrana plasmática en la punta y las paredes laterales de la microvellosidad y descienden hacia el citoplasma apical para enlazarse con otra red de filamentos denominada velo terminal. Las microvellosidades varían en longitud y número e incrementan el área de superficie.
En general, el número y forma están relacionadas con la capacidad de absorción de la célula, por lo que las células con poca función de absorción muestran pocas microvellosidades mal desarrolladas. Las células con una gran capacidad de absorción, como las epiteliales del intestino y del túbulo renal, presentan microvellosidades largas y paralelas, agrupadas y muy juntas en la superficie apical. Observamos en la figura 1 una micrografía electrónica de las microvellosidades de las células epiteliales del intestino delgado. En la figura 2, una micrografía electrónica a gran aumento de microvellosidades. En la figura 3 y 4 es una imagen por microscopía óptica de microvellosidades. Siguiendo con el dominio apical, tenemos los estereocilios. Al microscopio óptico aparecen como prolongaciones largas, delgadas, a veces ramificadas e inmóviles de la superficie apical. Se pueden observar en el epídimo, en los epitelios sensoriales, células ciliadas del oído interno, donde son más ramificadas y contienen haces centrales de filamento. Solo se encuentran en estos dos lugares y realizan la función de absorción en el epídimo y de receptores en las células ciliadas. Aquí observamos en la figura 1 la microscopía óptica de estereocilios, un epidídimo en sección transversal. La figura 2, una imagen por microscopía óptica de células cilíndricas con estereocilios. Y en la figura 3, estereocilios al microscopio electrónico. Los cilios son prolongaciones a manera de pestaña de la superficie apical libre de algunas células epiteliales. Pueden abundar, por ejemplo, donde actúan en el transporte de material a lo largo de la superficie de la membrana, para lo cual los cilios presentan un movimiento rápido hacia adelante y un movimiento de recuperación más lento. También hay cilios en las máculas y crestas del oído interno y en los bastones de la retina, donde hacen la función de receptores. En otros tipos de células se mantienen de manera aislada y actúan como quimiorreceptores. Observamos en la figura 1 una micrografía electrónica de cilios. Es un corte longitudinal. En la figura 2, una micrografía electrónica de cilios, imagen de corte transversal que muestra disposición tubular en los cilios. En la figura 3, una imagen por microscopía óptica de células ciliadas y en la figura 4, una imagen por microscopía óptica epitelio respiratorio. En el borde apical de él se observan abundantes cilios. Por último, en el dominio apical tenemos los flagelos, de estructura similar a los cilios, pero siendo generalmente uno por célula. Poseen funciones sensoriales y de transporte mediante agitación por movimiento ondulatorio del líquido contenido en la luz de los órganos tubulares. La proteína dineina es la encargada de la función de transporte. El ejemplo más común de un flagelo en el organismo es el espermatozoide. Aquí se les muestra un cuadro de las características de las microvellosidades, los estereocilios, los cilios y los flagelos. Los invitamos a poner pausa en el video y observarlo detalladamente. El otro dominio es el dominio lateral. Es la parte de la superficie de la membrana celular que está en un contacto estrecho con las regiones laterales de su homóloga contigua. La composición química de la región lateral de la membrana es diferente a la de la región apical. La característica más resaltante de esta región es la presencia de diversas proteínas de adhesión celular que forman complejos de unión con células vecinas, y en algunos epitelios tiene invaginaciones, pliegues y evaginaciones que contribuyen a unirse a mencionadas células vecinas. Entre ellas tenemos las uniones ocluyentes. La zónula ocluyente se presenta en forma de cinturón, que rodea por completo a una célula cerca de su borde apical, formando una barrera impermeable, que impide que la materia siga su vía intercelular. Impide el movimiento de proteínas de membrana del dominio apical al vaso lateral. Fusionan membranas plasmáticas adyacentes, impidiendo el paso de moléculas hidrosolubles entre las células.
La unión puede ser hermética o permeable, según sea el número y los patrones de los filamentos de unión. En los sitios de fusión, las claudinas y ocludina, proteínas transmembranales de unión, se unen y sellan para ocluir definitivamente el espacio intercelular. Se forman filamentos anastomosados denominados filamentos de unión estrecha. Las claudinas son este proceso quienes tienen una función activa, ya que es quien forma los filamentos de unión estrecha y tanto permite la obliteración del espacio intercelular. No depende del calcio y necesita de caderinas y proteínas de zónulas de oclusión citoplasmática para adherirse fuertemente. Uniones adherentes o de anclaje. Zónula adherente. Son aquellas que conservan la adherencia entre las células y entre estas, y la lámina basal. La zónula adherente o desmosoma en cinturón también rodea por completo a la célula que se ubica inmediatamente por debajo de la zónula ocluyente. El espacio intercelular está ocupada por las moléculas extracelulares de caderina. La porción extracelular se une a la célula contigua a través de una caderina de la célula opuesta. El calcio extracelular mantiene esta adhesión intercelular, ya que las caderinas son dependientes del mismo. Aquí podemos observar la figura a la izquierda, una imagen esquemática de la zona adherente. Luego, la imagen a la derecha es una micrografía electrónica del complejo de unión, donde se observa la zónula adherente más basal que la zónula ocluyente. Siguiendo con el dominio lateral tenemos las uniones de anclaje. Entre ellas tenemos los desmosomas. Son puntos de soldaduras aleatorios o a lo largo de la membrana lateral en epitelios escamosos estratificados. Poseen placas de inserción, estructuras opuestas entre sí adheridas a las superficies citoplasmáticas de las membranas celulares adyacentes. Cada placa posee proteínas de inserción, desmoplaquinas y pacoglobinas. En los filamentos intermedios cumplen funciones en el mantenimiento de la forma celular cuando son sometidos a presiones extremas. Entran y salen de la placa haciendo una horquilla para diluir las fuerzas aplicadas a la célula. Las desmogleína y las desmocolina, caderinas dependientes de calcio, a las que a través de sus dominios citoplasmáticos se unen a la placa y a proteínas transmembranas de la célula de adyacente formando filamentos delgados, densos y verticales. Por último, en el dominio lateral tenemos las uniones comunicantes. Median la comunicación entre dos células adyacentes separadas por 2 nanómetros e incluyen los nexos y sinapsis químicas. Las células se conectan a través de conexones. Los conexones son compuestas por 6 unidades proteicas llamadas conexinas. Se forma una estructura cilíndrica con un poro central, formando un canal iónico de 2 nanómetros que permite el paso de moléculas menores a 1 kilodalton. Cada célula posee la capacidad de abrir o cerrar el canal. El mismo está regulado por pH y calcio. En la figura superior mostramos una micrografía electrónica del complejo de unión, donde se observan los nexos. En la micrografía inferior es una imagen esquemática de los nexos. Finalizando con los dominios tenemos el dominio basal. Es la región que se halla en contacto con la membrana basal, estructura que separa el tejido epitelial del tejido conectivo subyacente. Posee pliegues que aumentan la superficie de intercambio y abundantes proteínas fijadoras de la célula a la matriz extracelular. Entre ellas tenemos la lámina basal. Se encuentra formando entre las membranas plasmáticas de la capa de células epiteliales supradyacente y el tejido conectivo subyacente. Es sintetizada por el tejido epitelial. Funciona como un filtro molecular y un sostén flexible para el epitelio. Su localización está entre las membranas plasmáticas de la capa de células epiteliales supradyacente y la lámina reticular.
Su composición se encuentra constituida por glicoproteínas extracelulares, proteínas fibrosas, elastina, colágeno y fibronectina, integrinas, proteoglucanos y glucosaminoglucanos. Aquí observamos una imagen de micrografía electrónica donde se observa la lámina basal y cómo está formada. Este cuadro contrasta las características de la membrana basal con las de las láminas basal. Por último, tenemos el plegamiento de las membranas plasmáticas. Incrementan el área de la superficie de transporte. Son plegamientos digitaliformes con mitocondrias para garantizar el transporte activo en ellos, puesto que poseen grandes contenidos de canales iónicos que favorecen a formar gradientes osmóticos que aseguran el movimiento de agua a través del epitelio. Ejemplo de ellos, los túbulos renales. Al microscopio óptico, estas formaciones se denominaron conductos estriados, páncreas y glándulas salivares.